vimos cómo se había creado también un estatuto sustantivo, un estatuto procesal, un estatuto de derechos reales y un estatuto de derechos personales. En las acciones vimos cómo Jocelyn, adelante. Jocelyn. Licenciada, disculpe, fíjese que necesito hablar con usted, no sé si puedo hablar ahorita o a finales de la clase. Pero si quieres me escribes a mi correo. Es que ya le escribí, licenciada. Pero yo te contesté de seguro, porque yo no dejo ningún correo sin contestar. Es que fíjese que yo le había, como le comenté en la clase anterior a usted, de que yo necesitaba el examen extraordinario porque me encontraba en horario laboral y en la carta que le mandé y todo eso, estaba expuesto el motivo del por cual yo necesitaba el examen extemporáneo, licenciada. Pero vuélveme a escribir mejor, porque ahorita es el periodo que tengo que dar la clase y bueno, no creo que es el canal adecuado. Ok, estoy licenciada, gracias. Por favor. Gracias, licenciada. Bueno, entonces estamos con el tema de la obligación y vimos también de cómo las acciones podían ser acciones de carácter impersonal o acciones personales que nacen de una relación contractual, y acciones sin rem, que son las acciones reales que nacen del derecho de propiedad y todas sus derivaciones. Entonces, encontramos el tema de la obligación o la obligatio, que podemos definirla como la relación jurídica por la que una persona llamada acreedor tiene la facultad de exigir de otra llamada deudor determinado comportamiento pasivo, positivo o negativo, de cuyo cumplimiento responde el patrimonio del deudor. Esto ya es con los avances del derecho romano, porque antiguamente con el derecho arcaico recordarán que la persona, cuando era deudora y no podía cumplir con su obligación, era sujeta a una penalización con su propia humanidad, que podía ser incluso encadenada. El maestro Álvaro Dors establece que la obligación es el vínculo jurídico que impone la necesidad de satisfacer o pagar a otra una cosa según el derecho. Y la definición de Justiniano es el vínculo jurídico por el que está constreñido a realizar una determinada prestación según el ordenamiento de la ciudad. Constreñido significa obligado. Y en todas las definiciones está el denominador común de que la obligación es un nexum, es decir, que es un vínculo jurídico entre dos personas, y que hay una de ellas que está obligada a tener un comportamiento en relación a la otra, y la otra persona tiene la facultad de poder exigirle. Entonces, los orígenes de la obligación están en el esponcio y el nexum. El esponcio era un rito antiguo que en principio se fundó en una fuerza religiosa de un juramento.
y que se realizaba ante los dioses. Entonces, una persona juraba ante los dioses que iba a cumplir con tal o cual obligación. Luego, en la ley de las 12 tablas, si se incumplía esta vinculación de carácter religioso, se le imponía una sanción a favor de quien prometía y no cumplía. Y el nexum fue una figura jurídica por la que el deudor se encontraba materialmente sujeto y obligado al acreedor mientras no cumplía la obligación. Y esto efectivamente es así. Hoy es igual. Si nosotras o nosotros le debemos una cantidad de dinero a determinada persona o a un banco, vamos a tener ese nexum con esa persona individual o con esa persona jurídica, y lo vamos a mantener siempre, ese nexum, y ese nexum se va a terminar solo si y cuando hayamos cumplido la obligación y hayamos pagado el último centavo que adeudábamos. Luego, en algunos aspectos generales, encontramos que las obligaciones junto con los demás derechos reales es lo que corresponden el conjunto de los denominados derechos patrimoniales. Los derechos personales, recordemos que solo vinculan a dos partes, a la persona que sea la acreedora en relación a la persona que es la deudora. Y entonces faculta al acreedor para exigir el pago y cumplimiento únicamente de su deudor, porque la única persona obligada es quien le debe. El acreedor no va a ir y va a señalar a dedo a quien le debe, y va a señalar y va a decir, esta persona es la que tiene que pagarme y a ella voy a demandar. No, porque tiene un sujeto pasivo totalmente determinado y solamente contra ese sujeto pasivo puede iniciar la acción. Entonces, encontramos que en el derecho honorario se dieron también acciones in factum para que se pudieran reclamar algunos derechos que tenían las personas en algunas situaciones que el derecho civil no los reconocía. Luego, la lex poeteria papiria de la ley 326 antes de Cristo ya dejó establecido con claridad que la obligación no representaba una sujeción material de ninguna manera, sino que se convierte en un vínculo de carácter jurídico. Y a partir de esta situación, entonces, si había incumplimiento, pues se limitaba al patrimonio del deudor, pero no se tocaba a su persona. Gracias. Adelante, Erika. Y luego el contenido de las obligaciones. Aquí no se ve ninguna persona porque siempre aquí hay siempre que está una persona en espera, hay un aviso e indica el nombre de quien está a la espera, y suena una campanita y yo le doy a admitir, y entonces ya entra y no tengo ninguna persona. Y a quien va entrando, quien va apareciendo, yo le voy dando entrada. Bueno, entonces estamos con el contenido de las obligaciones. Esto es bien importante, el contenido de las obligaciones, porque las obligaciones, su contenido es solamente de dar, hacer
o no hacer. En latín, eso podría ser Kimberly, gracias. Entonces, las obligaciones, su contenido es de dar, hacer o no hacer. Entonces, en las obligaciones de dar, va dirigido a la constitución o transmisión de un derecho real de la posesión sobre un bien. Les pido me disculpen un segundo. Bueno, entonces, cuando es de dar, encontramos que es la transmisión de un derecho real como la transmisión de la propiedad o el otorgamiento de un usufructo o dar un derecho de paso o una servidumbre, un derecho de uso. Pero luego están las obligaciones de hacer, que comprende cualquier actividad que el deudor debe realizar en favor de su acreedor. Por ejemplo, obligación de hacer una túnica, obligación de construir una casa o una vivienda, obligación de esculpir una estatua, obligación de pintar un cuadro de pintura. Entonces, de pintar un cuadro. Entonces, vean ustedes que las obligaciones son de dar, de hacer, pero también hay unas obligaciones negativas, que es de no hacer, porque es la observancia de un comportamiento negativo. Por ejemplo, no sembrar árboles en determinado lugar, no abrir cloacas o no abrir ventanas en determinado lugar, no construir a más de cierta altura, no imponer, establecer un negocio en determinados metros a la redonda de otro negocio. Entonces hay muchísimos ejemplos de obligaciones que son negativas. La esencia de la obligación negativa de no hacer es la observancia de un comportamiento que es quedarse tranquilo, quedarse quieto y no hacer nada. Entonces, la de dar en el derecho romano se llamaba dare, facere, dar, facere, hacer, y non facere, no hacer. El código civil en el artículo 1319, hoy por hoy, pues es nuestro código vigente, 1319, establece en el título 2 de las obligaciones, sus modalidades y efectos, disposiciones preliminares. Toda obligación resultante de un acto o declaración de voluntad consiste en dar, hacer o no hacer alguna cosa. Entonces, lo que está preceptuando el Código Civil es 1319 del Código Civil, es exactamente lo que yo estoy explicando acá ahora en esta clase de derecho romano. Luego, las obligaciones, ¿cómo se extinguen? Las obligaciones se extinguen dando, si es obligación de dar, haciendo, si es obligación de hacer. Entonces, con el pago es la forma que se le llama normal del cumplimiento de la obligación, pero el pago no significa solamente entregar una cantidad de dinero que se debe, porque no necesariamente la obligación consiste en entregar una cantidad de dinero. Entonces,
el pago sería el cumplimiento de la obligación, que en los ejemplos que yo les establecí, decía, pues, pintar el cuadro, esculpir la estatua, confeccionar la túnica. Y en el momento en que el cuadro está pintado, la escultura está hecha, la túnica está confeccionada y se entregó, entonces ahí se está cumpliendo la obligación, quiere decir que se está pagando, y ahí termina el nexum con nuestro acreedor. Luego encontramos que hay también otras maneras de extinguir las obligaciones, como por prescripción extintiva, que es cuando por el transcurso del tiempo, pues ya por el transcurso del tiempo, muchas veces la obligación se extingue porque ya pasó el tiempo en que había obligación de pagar. Las obligaciones, o el cumplimiento de las obligaciones está sujeta a diferentes plazos. Por ejemplo, las obligaciones respecto de bienes muebles, pues caducan en 5 años, otras en relación de inmuebles prescriben es la palabra, prescriben en 10 años, prescriben en 5 años, otras prescriben en 1 año, otras prescriben en 2 años. Entonces tendría que verse el caso específico de qué se trata, pero lo importante aquí es explicar que si tenía que pagar dentro de 1 año y entonces no pagó, pero la obligación prescribe en 1 año, bueno, pasado la fecha en que debía de pagar, se cuenta el año siguiente, y un día después del año siguiente inician una demanda en contra, se presenta la acción, mejor dicho, en contra del deudor. Entonces, el deudor puede excepcionar y presentar la exceptio o la excepción de prescripción, porque ya pasó el transcurso del tiempo en que debía de haber pagado, y el transcurso del tiempo le hizo liberarse de la obligación. Por eso se le llama prescripción extintiva o liberatoria, también se le llama. Luego, los modos de extinción de las obligaciones puede ser voluntaria, porque las partes lo decidieron así por medio de determinado acto jurídico, y luego también se puede extinguir por medios no voluntarios que no son imputables al acreedor ni el deudor. Por ejemplo, si le había encargado esculpir una estatua a un escultor, pero este muere antes de entregarla, antes de hacerla. Ahí pues no hay cómo cumplir la obligación, porque además una estatua no es algo que pueda hacer cualquier persona, sino tiene que ser un artista. Y eso sí, si había dinero entregado, pues tendrá que ser devuelto por los herederos, o que una persona le iba a vender un bien a determinada persona, y resulta que el bien se destruye por un terremoto, por un incendio, entonces ahí pues no hay cómo cumplir la obligación. Luego, en cuanto al pago, el pago puede ser hecho por el deudor
el pago también puede ser hecho por una persona tercera, es decir, una persona extraña. El pago podía realizarse válidamente al acreedor o podía ser a su representante legal. Cuando Wilson, adelante. Licenciada, yo estaba leyendo aquí en el libro que el pago se podía hacer solo por el deudor. Lo común y ordinario era que el pago lo efectuara el deudor mediante el dar o hacer a favor del acreedor. Pero más adelante, el derecho romano admitió el pago de la obligación por un extraño o un tercero, y por eso se recuerdan que se creó la acción por medio de la cual el tercero que pagaba tiene el derecho de repetición de la persona, del deudor que debía de haber pagado y no pagó. Y esa figura de repetición la tenemos contemplada todavía hoy en nuestra legislación. Pero normalmente quien debe de pagar es el deudor. Entonces, licenciada, quiere decir que traemos a colación que si el deudor no paga, el acreedor tiene que pagar la deuda del acreedor. ¿O estoy mal? Si el deudor no pagó y otra persona pagó por él, entonces quien realmente pagó le puede iniciar un juicio al que no pagó para reembolsar lo que él tuvo que erogar. ¿Está claro, Wilson? O sea, que si el deudor no paga su deuda, el acreedor tiene que, o sea, paga la deuda que el deudor tenía, él puede reclamar eso, lo entiendo, estoy claro, que el deudor tiene aquello de poder exigirle al deudor el pago de la deuda. ¿O estoy mal? Es un triángulo. Te lo explico de este modo. Tú eres deudor vamos a ver, tú eres deudor de Paola. Pero resulta que Paola por X o Y razón no pagó y en vez de ella pagó Raúl, te pagó a ti. Pero entonces Raúl tiene una acción para poder demandar a Paola y que Paola le reembolse lo que él te pagó a ti. Bueno, muy bien, licenciada, gracias. No te oigo muy convencido. Sí, es que lo que estaba leyendo acá dice que el pago podría realizar válidamente al acreedor a su representante legal. Y lo que yo entiendo es que, por ejemplo, si yo saco un préstamo y tengo a X personas de acreedora, si yo no pago, la persona tiene que pagar esa deuda y ella puede demandarme para que yo le haga el pago que ella hizo como acreedora. Sí, es correcto. Muy bien, licenciada, gracias. Esa era la duda, gracias. Sí, aquí está Gabo diciendo que es lácteo dispensi. Raúl, por favor, adelante. Sí, yo tenía dudas si era también el acto de dispensi o bien en que la figura del fiador, ¿cómo entra aquí? Sí, puede ser también la figura El del fiador, fiador. ¿verdad? Porque a mí se me hace más en el triángulo que uno de buena fe, pues puede ser fiador, pero que si ahí viene el pago, ¿verdad? Pues en la vida real, le digo yo. Y entonces se carga usted sí, la deuda. sí. Y últimamente en los créditos bancarios, que sigue siendo un préstamo dinerario, pero se llama crédito bancario de una manera
moderna y más técnica, resulta ahí que ya casi no se estila la figura del fiador, sino que al que en el fondo es el fiador, lo colocan de co-deudor, como que también recibió el dinero, pero el codeudor muchas veces no recibe ni un centavo, solamente está actuando realmente con una figura de fiador, pero lo colocan de codeudor y de todas maneras, en caso de que el deudor, digamos, principal no pagó, los bancos demandan al codeudor, no como fiador, sino que lo demandan como codeudor, porque así quedó establecido. Sí, porque yo recuerdo que antes al fiador le cargaban ahí todo, que era Sí. que era solidario y que no sé qué, ahora es como mancomunado casi, ¿verdad? Sí, ahora es más fuerte todavía. Wilson, adelante. Licenciada, me surge una pregunta. Si en el examen me viene, ¿quién es el sujeto de pago? ¿Cómo? El sujeto, si la pregunta de un examen me viene, ¿quién es el sujeto de pago? Y respondo, puede ser el deudor o el fiador. ¿Cuál sería la respuesta? ¿El fiador o el deudor? El deudor. Pero si el sujeto no paga, también puede ser el codeudor, ¿no? Sí, pero entonces la pregunta tiene que estar redactada de esa manera. Si en caso el deudor no pagara, no cumpliera con su obligación, ¿quién tiene que pagar en su defecto? Muy El bien, fiador. gracias. César, adelante. Licenciada, algunos bancos no piden fiador. Y si el deudor no paga, ¿cómo recuperan la plata ahí? Con el embargo de los bienes. Porque hay algunos créditos en los que no existe garantía personal, es decir, que no hay fiador ni hay codeudor, y generalmente son préstamos pequeños. Y hay garantía real cuando se da un bien en prenda o un bien inmueble en hipoteca. Pero sí es cierto, César, hay créditos en los que no se exige el fiador. La Universidad de San Carlos, en el plan de prestación que tenemos, por ejemplo, al grupo del profesorado titular, que somos de planta, estables y que saben que no nos vamos a ir huyendo, nos hace préstamo la universidad y no nos exigen fiador, pero nos van descontando de nuestro salario la cuota a la cual nos comprometimos. Y si nos morimos, nos los deducen también. Hay un seguro que lo paga. Así que el crédito siempre, nuestra acreedora, que es la U, siempre está, es el plan de prestaciones, ¿verdad? Siempre está garantizado. Hay unos bancos que dan créditos que les llaman de créditos de asuntos personales, pero normalmente son créditos pequeños. En los créditos grandes sí se exigen fiadores, codeudores y sobre todo la garantía real. Gracias. A la orden. Entonces, encontramos que el pago podía realizarse también válidamente al acreedor o a su representante legal, que se considera que es un buen pago. Luego, el lugar en donde se paga es el acordado por las partes. Jasmine, por favor, explica. Gracias, licenciada. Buenas noches. Yo le decía que hay créditos con garantía de pasivo porque, por ejemplo, como los organismos colegiados, hay interferencia, no se escucha.
Jasmine. Bueno, continuamos. No se establece aquí la pregunta. Entonces estábamos hablando del lugar del pago. Y es el pago, en principio, el lugar, o es decir, el locus solutionis se llama en derecho romano, que es locus, lugar, es el lugar del pago. En primer lugar, es el acordado por las partes, pero en defecto de dicho acuerdo, el pago se debía de efectuar en la casa de habitación del deudor. Es decir, que el acreedor tenía que acudir el día de pago a recibir la renta, a recibir el pago, perdón. Veamos que ustedes todavía hoy, con la gente que renta algún inmueble, muchas veces se presenta a la casa de la persona arrendataria o inquilino para que le entregue el cheque. Bueno, ahora ya hay otros medios también porque ya saben ustedes, el depósito, el depósito en cuenta corriente o cuenta de ahorro, o el depósito también ahora en línea, que eso como se ha utilizado. Y en el artículo 1398 de nuestro Código Civil establece que el pago se hará en el lugar designado en el contrato. Ese es el primero que yo mencioné aquí, porque las partes lo deciden. Si no se designó y se trata de cosa cierta y determinada, se hará el pago en el lugar en que la cosa existía al tiempo de contraerse la obligación. En cualquier otro caso, el pago debe hacerse en el domicilio del deudor al tiempo de exigirse la obligación. Exactamente lo mismo regula hoy nuestro Código Civil en el artículo 1398. Luego, pues el momento del pago es en el momento que la obligación debe ser cumplida, así como quedó establecido, que puede ser inmediatamente. Por ejemplo, si vamos a una tienda y compramos un bien mueble, de una vez pagamos, y a veces ni nos lo llevamos, sino que nos lo mandan por cargo expreso, por algún medio, o la misma tienda lo va a dejar. Pero lo pagamos inmediatamente. Otras veces convenimos en que lo vamos a pagar a plazos, porque eso de las visacuotas y las credicuotas y todo eso es lo mismo, es el pago a plazos, es un pago a plazos en la compraventa. Luego, hay también otras formas de pago que no es necesariamente cumpliendo con la obligación, porque la forma de hacer el pago es cumpliendo con la obligación. Entonces está la dación en pago. La dación en pago significa que yo tengo una deuda con X persona, pero yo le debo 500 estercios. Yo, Julia, Romana, le debo a Claudia, Romana, 500 estercios, pero le digo, Claudia, no puedo pagarte.
no puedo entregarte los 500 sestercios, pero tengo unas joyas que te pueden interesar y que cubren el valor de mi deuda. ¿Las aceptas? Te las entrego. Y con ello cumplo mi obligación. Entonces eso se llama dación en pago. Luego también algunas veces se convenía en que si no lo podía pagar todo, que hiciera un pago parcial y que después hiciera y complementara el pago, que eso se le llama beneficio de competencia, beneficio en competencia. Y también hay una figura que se llama la imputación de pagos, que si se tienen varias deudas con el mismo deudor, se puede convenir a qué deuda de todas se le va a aplicar ese pago. Pero si no se dice nada, pues las reglas son que es la deuda más antigua a la que se le imputa el pago. Luego hay otros modos de extinguirse la obligación, como por ejemplo la novación, que es la sustitución de una obligación por otra. Entonces, no puedo pagar esta cantidad de dinero ahora, pero me comprometo a esculpirte una estatua y con eso yo puedo pagarte y así cumplo con mi obligación. Se cambia una obligación por otra. La compensación es cuando la calidad del deudor se confunde con la de acreedor. Entonces queda concentrada en una misma persona la deuda, por lo tanto, una persona no se va a pagar a sí mismo. Entonces ahí se termina la obligación. Luego también la muerte puede ser que sea la forma de extinguir una obligación cuando es de carácter personal, pero si no es de carácter personal, de todas maneras, se transmite a sus herederos. Luego, en la transmisión de las obligaciones, al principio no era muy aceptado en Roma, pero con el tráfico y la dinámica comercial que tuvo de carácter internacional Roma, que tenía contactos mercantiles con los 4 puntos cardinales, entonces se llegó a aceptar la figura de la transmisión de las obligaciones. Y esta transmisión de las obligaciones, hoy por hoy la podemos entender bien como un ejemplo bancario. Cuando solicitamos un crédito en el banco, existe una cláusula de estilo. Cláusula de estilo en un contrato es una cláusula que siempre va a estar ahí, que en el lenguaje coloquial y ordinario decimos es una cláusula cajonera, porque siempre va a estar ahí y por lo tanto siempre la vamos a escribir, la vamos a consignar y la vamos a ver. Y que dice que el banco tiene la facultad de transmitir esta deuda, este crédito a tercera persona sin previa notificación al deudor. Entonces, por ejemplo, el banco se desliga de cobrarle a una cartera de clientes y le pasa ese crédito a otra empresa. Y esa empresa es la que finalmente les va a cobrar porque hubo una transmisión de la obligación. Y las fuentes de las obligaciones son, en el derecho romano, son los delitos, los préstamos, las estipulaciones y el contrato. Fuentes de las obligaciones, encontramos que como fuentes de la obligación está el delito.
los préstamos, que el préstamo en sí constituye un contrato. El préstamo es fuente de las obligaciones, lo que se llaman estipulaciones, que son promesas o contrato de promesa. También genera obligaciones y los contratos en general. También decimos por hoy que la fuente de las obligaciones nace de la ley también, de los contrarios y de los actos lícitos sin convenio y de actos también ilícitos como el delito. Así que casi es la misma fuente de las obligaciones del derecho romano, son las mismas fuentes en el derecho actual. Luego encontramos que el delito, porque recuérdense que si una persona comete un delito, al imponerle la pena, se le puede condenar también a una pena accesoria, que es el pago de una indemnización en concepto de daños y perjuicios o por el daño moral causado a la persona agredida o a la persona ofendida, de tal manera que la persona ofendida entonces tiene el derecho de reclamarle a esa persona el pago de esa cantidad que le fue impuesta en concepto del pago de daños o de daños o de perjuicios o de daños y perjuicios. También encontramos que los préstamos es una fuente de las obligaciones y el préstamo pues es una relación por medio de la cual una persona se comprometía a cumplir una obligación, a dar a favor de otra persona, acreedor, y que generalmente era la entrega de dinero. Entonces, como los préstamos son fuente de obligación, los romanos crearon toda una regulación legal en relación a los préstamos y ahí se creó el concepto de la mora de vitores, que es la mora del deudor, que es cuando el deudor tiene retraso en el cumplimiento de su obligación, entonces se constituye en mora. Y luego también vean ustedes que está también la mora creditoris, que es la mora del acreedor. No solamente el deudor puede entrar en mora, sino que también el acreedor. Y es cuando el acreedor, por ejemplo, se niega o se esconde para no recibir el pago, causándole así un perjuicio al deudor. Pero en este caso, pues son artimañas utilizadas por el acreedor para perjudicar al deudor. Eso todavía se ve hoy, especialmente con los prestamistas particulares, que a veces tienen la intención de hacer caer en mora y no se apersonan a cobrar, se les busca en los lugares sus domicilios habituales y no se les encuentra. Y después resulta que el deudor está bien atrasado en los pagos, viene el procedimiento ejecutivo y el acreedor pierde hasta su casa. Luego, en las clases de préstamos que tienen los romanos están las daciones crediticias, que eran aquellos préstamos de carácter civil, pero que se daban con consentimiento pleno de las partes, pero que no tenían la intervención ni de un magistrado ni de un magistrado pretor. Entonces a esa se le llamó
daciones crediticias y fueron amparadas por el derecho pretoriano o derecho honorario. Entonces, habían daciones crediticias, como por ejemplo el mutuo, que es lo que hoy conocemos perfectamente, está perfectamente tipificado e identificado como un contrato, que es el préstamo propiamente dicho, y que consiste en la entrega o dación de una cantidad de dinero, la cual debe ser devuelta al acreedor en el plazo que se haya convenido. Y también habían daciones reales o de bienes, o REN, que eran daciones o préstamos destinados a obtener algo del deudor y que estaban basadas en un compromiso del deudor a realizar un acto futuro e incierto. Entonces, habían muchas clases de daciones en el derecho romano. Luego encontramos que también estaban los préstamos pretorios. Dentro del derecho honorario, que complementó al derecho civil, se creó el que se llama Constitución de Débito, y que era el convenio de retención del pago por un plazo determinado. Y entonces se convertía la obligación en un préstamo que estaba sujeto a un plazo. Y también apareció la figura del comodato, que es el convenio gratuito de retención del uso de un bien mueble no consumible que se entregaba gratuitamente. Entonces, el comodato es un préstamo de un bien mueble para el uso. Es como, el comodato es como, por ejemplo, que ustedes le digan hoy o convengan hoy con otra persona que va a poder utilizar que se lleve el amueblado de sala. Entonces, le prestan el amueblado de sala para que provisionalmente y por un tiempo, mientras pueda comprar sus muebles, lo tenga en su casa. Es un contrato gratuito, es un préstamo de bienes muebles. Ese es el comodato, un préstamo de un bien mueble. Y eso le da a la persona el derecho de uso. Luego están también los préstamos con garantía real. Entonces, los préstamos con garantía real, fundamentalmente en el derecho romano, nació el préstamo con garantía prendaria y el préstamo con garantía hipotecaria. Si ese préstamo con garantía prendaria es la relación jurídica establecida entre una persona llamada deudor y otra llamada acreedor, por medio de la cual el acreedor le entrega una cantidad de dinero al deudor y el deudor garantiza el cumplimiento de la obligación con un bien de carácter mueble. Y en la garantía hipotecaria es la misma definición, solo que el deudor garantiza el cumplimiento de la obligación con un bien inmueble. Esas son diferencias fundamentales entre la prenda, que se le llama en derecho romano pignus, y hipotecus. Entonces, pignus es prenda, hipotecus es hipoteca.
La prenda recae sobre bien mueble, la hipoteca recae sobre bien inmueble. Si tienen comentarios o preguntas, por favor, las pueden ir haciendo. Luego, también vimos que las estipulaciones, una estipulación es una disposición y un convenio verbal que se hace entre dos personas. Y es la forma más ordinaria de crear una obligación entre acreedor y un deudor en la época romana. Era un convenio verbal. Hoy realmente todo va por escrito porque ya sabemos que la forma es importante hoy por hoy y es una garantía la forma escrita. Pero en esta época del derecho romano había mucha convención de palabra y la palabra sí tenía valor. Entonces tuvo su gran auge en la época clásica del derecho romano y se extendió también a peregrinos y era pues precisamente de carácter oral. Entonces, el artículo 1674 del Código Civil regula la forma promisoria. En el derecho romano consistía en una pregunta solemne hecha por el estipulante a otra persona que responde congruentamente y que se obliga por su promesa. Entonces el estipulante se convierte en acreedor y el promitente se convierte en deudor. Se los explico de esta manera. Si una persona le promete la venta de una casa, entonces a otra persona entonces aquí encontramos que quien promete vender la casa se convierte en acreedor porque el estipulante a quien le prometió venderle la casa le puede obligar a que realmente le venda la casa. Otro ejemplo también interesante es, por ejemplo, si una persona promete dar un premio, una cantidad de dinero, por ejemplo, a quien encuentre a su perrito. Entonces, si encuentran al perrito, el promitente es el deudor, porque es quien tiene la obligación de pagarle a quien encontró al perrito. Entonces, esto es una figura muy importante que se utiliza mucho en el derecho privado, la forma promisoria. Heidi, por favor, adelante. Buenas noches, licenciada. Disculpe, y en todo caso, si la promesa no se cumple, ¿qué pasaría? Por ejemplo, a mí me prometieron venderme una casa y no me cumplen. ¿Ahí Bueno, qué procedería? Queda en el contrato de promesa, se establece una cláusula de las arras, que si no cumple el promitente vendedor no cumple, entonces la cantidad que se dio en concepto de arras, por ejemplo, la casa cuesta 100,000 quetzales, que ya no hay casas de a 100,000 como estamos con estos precios artificiales que tenemos, pero entonces dio en concepto de arras 10,000 quetzales. Entonces, si el promitente vendedor ya no se la vende, queda establecido que entonces se pierde
pierde la cantidad, pierde las arras. Si no vendió, entonces esas arras le corresponden a quien iba a comprar. O si el otro ya no le compró, entonces también puede perder las arras. Lo que se dio para garantizar el cumplimiento del contrato. Y otras veces también se tiene que acudir al juez a reclamar lo que se nos debe por medio de una acción y pedirle al juez que el promitente vendedor cumpla la obligación a la cual se había comprometido, que era de vender la casa. Entonces, pues de ahí se puede suscitar incluso un juicio. Licenciada, tengo otra duda, disculpe. Sí. Fíjese que Joy Wilson creo que le preguntó acerca de cuando, por ejemplo, yo saco un préstamo y, por ejemplo, mi cuñada me sirvió de fiadora y yo no pago el préstamo y ella está en la obligación de pagarlo porque ella se puso como mi fiadora, ¿verdad? Entonces, sí, a la hora de que póngale, ella podría demandarme a mí por ejemplo, porque ella le tocó pagar lo del préstamo. Totalmente. Totalmente. O sea, que así me puede demandar a mí. Totalmente, sí. Ah, va. Así es. ¿Y si es trabajadora del Estado? O sea, eso no tiene nada que ver. Bueno, no tiene relevancia. Sí tiene relevancia porque si es trabajadora del Estado, le van a descontar de su salario. Sí, es que a ella es un caso, ¿verdad? Es un ejemplo, pero sí a la muchacha que yo conozco sí le descuentan casi que todo el sueldo. Entonces cuando termine de pagar, ella tiene que buscar un abogado para que inicie una demanda en contra de la persona a quien ella le sirvió de fiadora. Y ahí también se va a ir un dinerito de más porque le va a cobrar daños y perjuicios, le va a cobrar las costas procesales y le puede salir bastante caro a quien no cumplió. Ah, gracias, licenciada, muy amable. A la orden. Bueno, y ahí estamos entonces con la estipulación que las promesas también podían resultar inválidas por cuestiones, por nulidad del acto, por ineficacia de las mismas estipulaciones, porque fueron indeterminadas, porque no estuvieron bien redactadas o porque los bienes eran inexistentes o tienen algún defecto para producir todas las consecuencias jurídicas como para poder hacer la reclamación que en derecho podríamos exigir. Y entonces la otra fuente de las obligaciones son los contratos, que sería la clase que vamos a ver en la próxima sesión de clase que tengamos. Y como hay acuerdo de la universidad, que también dan permiso para no asistir lunes 31, pero a nosotros teníamos clases martes 2, entonces vamos a poder venir a recibir clase. Vamos a ver cuándo nos tocaría. El jueves 3 sería, ¿verdad? El jueves 3, sí, gracias, Walter. El jueves 3, entonces ya sí tendríamos nuestra clase, que sería los contratos. Gracias. Día 3 de noviembre. Y no han mandado el calendario oficial, pero sí me mandaron una información oficial, y es que los exámenes principian el 9. Y si siguen el mismo orden, que podría ser que no lo sigan, pero si siguen el mismo orden, a nosotros nos tocaría antes de introducción al derecho, entonces sería el 16.
porque terminan el 18. Y se nos fue el semestre entre las manos, como agua entre los dedos, dice la canción. O sea que el 8 podríamos todavía platicar tipo repaso. Fíjense que lo que estoy preparando son unos materiales para podérselos compartir como la vez pasada, porque ya se termina el programa y ya no se deje ese tiempo para que ustedes organicen materiales y principien a preparar su primer examen. Ah, muy bien. Muchas gracias. Así estamos. César, por favor. Licenciada, yo quería molestarle. ¿Usted tendrá un minuto para regalarme después de la clase? Es que tengo una duda con respecto a la clase de la semana, no, la clase pasada, más bien dicho. Es para preguntar sobre los temas de la clase, porque aquí no se puede, porque ahorita están entrando ya entran los de la otra sección, porque estoy ya en la hora de la otra sección, pero me puedes escribir al correo y con mucho gusto yo te contesto hoy mismo. A las 8 que termino con la otra sección, con mucho gusto les contesto a Paola y a ti. Con muchísimo gusto. Está bien, licenciada, gracias. Vaya, feliz noche entonces. Nos vemos el 3, que no se les olvida que todavía seguimos con clases. Feliz noche. Gracias, licenciada. Feliz noche, doctora. Feliz noche.